muchísimas gracias por estar acá, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me hicieron levantar temprano. Pero bueno, Me acostumbramos a dormir tarde. pero en la campaña, sí, porque la campaña es dura. Hay que levantarse muy temprano y acostarse muy tarde. Así nomás es la Pero es cosa. entretenidísimo, ¿eh? Aprendes una entretenido, enormidad. sí. Y está contento de candidato, ¿no? Sí, por cierto, he podido conocer Chile como no me lo soñé. Y el conversar con la gente te da otra perspectiva. Por ejemplo, uno siempre tiene información de las cosas. Uno lee mucho, como los periodistas es habitual. Y de repente, yo como dirigente gremial recorrí bastante el país. Pero uno iba a dar charlas, iba a conversatorios, cosas así. Pero ahora te toca más convivir con la gente en sus lugares reales de desempeño y conoce la diversidad de Chile. El saldo igual es positivo, ¿eh? A mí me llama la atención lo que hemos cambiado. Hemos mejorado mucho, pero falta bastante todavía. Le quiero preguntar una cosa sobre eso de que hemos mejorado mucho. Le preguntaba si estaba contento porque hay muchos que lo critican porque usted cada cierto tiempo hace como un corcoveo, como que dicen, si no, como dijo el otro día en Temuco, si no, búsquense un militante, po, ¿no? O si no, junto las firmas me voy, o si no, como que es un candidato, en ese sentido no candidato, porque anda diciendo cada cierto tiempo que se puede ir para su casa, digamos. Lo que pasa es que cuando tú eres independiente, responde a criterios diferentes al de un partido. Y no es que uno haga pose, sino tienes otra manera de razonar, de razonar. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de que siempre digo lo que pienso y a veces algunos dicen eso es políticamente incorrecto. Será incorrecto, pero es lo que pienso. Entonces prefiero que la gente lo sepa de una vez. Y si se genera polémica, bueno, se genera polémica nomás. Claro, te reinterpretan en el sentido de la política clásica. Entonces a veces después me doy cuenta que no entendieron lo que yo quise decir y se leyó con el lenguaje más político tradicional. Pero Que es, si él está diciendo busquen su militante, entonces a lo mejor tiene dudas de su campaña. Ese es básicamente sí, no, es un póngase en el lugar. Pues, o sea, si por algo no pudieron levantar candidato de partido y buscar uno independiente, asuman que por algo pasó eso. Y pasó porque la gente anda buscando liderazgos diferentes a los tradicionales. Un castigo, como dijo Girardi. Sí, lo hemos conversado muchas veces y él me decía, tú eres un castigo para nosotros en el sentido que nos representas porque nosotros no hicimos la pega. Si lo normal es que el candidato sea miembro de un partido político, no un independiente que irrumpe de pronto, incluso a veces incluso sin buscarlo. Y eso está pasando bastante y yo creo que a futuro se va a acentuar que la ciudadanía busque candidatos fuera de los partidos y lo busque más en los movimientos sociales, los ONG, y sean líderes más temáticos. Es propio de las dinámicas políticas que se están dando en el mundo, por lo demás. La portavoz del gobierno dijo ayer, a propósito de lo que decía usted, de que se ha dado cuenta de lo que ha avanzado, pero que todavía nos falta mucho. Dice, lo importante es que todos nos levantemos con orgullo, lo dijo ayer en La Tercera, nos levantemos con orgullo a defender lo que se ha hecho, dice Paula Narváez. Y le pregunta a Alberto Labra, ¿y ha visto una defensa con orgullo en la nueva mayoría? Y ella dice, se lo digo así, quisiera ver más entusiasmo. Hay poco entusiasmo, dice la portavoz del gobierno, para defender la obra del gobierno. Pero yo te digo, por ejemplo, hay lugares de Chile que estamos muy atrasados, la Araucanía. Y yo creo que ahí tenemos una deuda tremenda. Pero, por ejemplo, yo fui a Puerto Natales, por dar un ejemplo. Puerto Natales era un pueblito ahí chiquitito, pequeñito, y hoy día es una ciudad. Tiene hospital, lo están inaugurando ahora en julio. Están soñando con un puerto. O sea, es otra magnitud. El turismo se ha ido fuertísimo en muchas partes de Chile, ¿eh? Dicho sea paso, ahí tenemos una gigantesca oportunidad. Y con limpio, con buena infraestructura, la municipalidad, un edificio impresionante, grato, bien hecho, bonito. Y recorre uno el lugar y es pintoresco, está cuidado. Entonces uno dice, caramba, está llegando el desarrollo del país a todas partes. Pero se nos quedan en el mundo indígena es donde tenemos la mayor pobreza, porque por ejemplo les dan tierra pero no tienen agua, porque el agua la tienen controlada la industria forestal. Y entonces no es viable, porque salgan con que les den tierras ancestrales, incluso si no hay agua, no hay camino, no hay infraestructura, no hay salud, no hay educación. Entonces los caminos están destruidos, en la Araucanía, los caminos interiores, porque los pesos de los camiones que cargan esos tremendos troncos de madera destruyen todo. Entonces hay zonas de Chile todavía que son bolsones de pobreza. Ahora, independientemente de esas zonas que son bolsones de pobreza, dice el gobierno,
no nos están defendiendo con entusiasmo. ¿Usted defiende con entusiasmo el legado de Michelle Bachelet? Por ejemplo, hay materias objetivas. La región mía, Antofagasta, va a ser la primera región de Chile que va a tener su red hospitalaria y red de salud primaria completa. Y además hemos logrado suplir la falta de médicos especialistas con médicos extranjeros, que son competentes. En 5 meses, 6 meses, más o menos, en máximo un año, ya se adecuan al perfil, por ejemplo, de enfermedades nuestras, y van aprendiendo y se integran a los equipos. Depende mucho de la disposición con que los acogen también. Ese es un ejemplo muy concreto y era para nosotros la primera pesadilla cuando nosotros estábamos en campaña electoral. Estaba botado el hospital de Calama, botado literalmente. O sea, la empresa quebró y dejó botar las obras. Y en vez de cobrarle las letras de garantía estaban vencidas. O sea, nadie nunca fiscalizó eso. El hospital de Antofagasta se pusieron la primera piedra, pero nunca se empezó la construcción. Fue una pura ceremonia mediática para los medios de comunicación. Hoy día ambos hospitales están sobre el 90% y están entrando en funcionamiento antes del término de este año. Ahora, la cantidad de CEFAM, SAR, que se han construido por todas las ciudades del norte son impresionantes. Y el tema siempre es especialista, como en todo Chile, por lo demás. Pero la misma Universidad de Antofagasta logró un convenio donde el hospital antiguo, una parte se va a mantener ese hospital y varios pisos se le entregan a la Universidad de Antofagasta para formar especialistas en la región, que es la única manera que los especialistas lleguen a las regiones, porque si se vienen a Santiago los chiquillos no vuelven. Estamos con el senador Alejandro Guillé. ¿Tiene su té ahí, senador? Oiga, ¿se sigue de lo que me está diciendo que efectivamente entonces usted defiende el legado de Bachelet o no? Yo creo que hay un problema. ¿O no? Bueno, siempre hay que valorar lo que uno hace. Y también tener la autoridad crítica de lo que faltó. Yo creo que ha habido problemas de gestión y eso sería innegable. Y hay cosas que hay que mejorar, pero por ejemplo, en materia de salud ha habido un avance notable. Yo lo he visto con mis ojos recorriendo el país. Porque en el libro Puerto con Raúl Natal Sor, están por inaugurar un hospital también. en el libro con Raúl Sor usted desliza que este fue un gobierno malo. Yo creo que ha habido problemas de gestión política. Esto mismo que estamos conversando lo revela. Y muchos proyectos de ley han llegado con mucho nivel de improvisación. Y eso, pero en el Congreso no siempre se enriquecen, de repente se enredan más todavía. Por ejemplo, la descentralización del país nos hemos quedado un poquito atrás. Y nosotros tendríamos que haber dado un avance en este gobierno en materia de descentralización. Para las regiones esto ya es cosa de supervivencia. Ahora, usted ha dicho que no va a echar para atrás las reformas, digamos. No, hay que mejorarlas. Por ejemplo, en educación tenemos que terminar... ¿En qué se mejora en educación? Primero, en educación yo creo que tenemos que tener una relación más armoniosa con la educación subvencionada, porque si bien es cierto, hubo muchos colegios que estaban abusando con las platas públicas, hay colegios subvencionados que lo han hecho bien. Es una buena experiencia porque aumenta la diversidad de proyectos educativos, son proyectos serios, han permitido mejorar la cobertura y por lo tanto hay que valorar también las cosas que se hacen. Y yo creo que ahí se quedó el estigma de que la educación subvencionada era per se negativa. Ya, pero ahora va a seguir, segundo lugar, pero sin el copago, digamos. ¿O usted piensa que eso debería mantenerse? Tiene que ser sin copago. O sea, digamos, no es necesario porque el Estado tiene que poner, pero tiene que poner. Sí. No. O sea, ahí bueno, pero así está diseñado, ¿no? Claro. En la medida que ponga, se va disminuyendo el copago. Es que la idea de que, y lo mismo, no lucro. Yo creo que si nosotros hemos tomado la decisión en Chile de que la educación es un derecho, nadie puede lucrar con el derecho de otros. Ya, pero eso es la reforma como está. ¿Qué le mejoraría a usted? Bueno, nosotros necesitamos mejorar la gestión en el colegio. Por ejemplo, experiencia de recorrer los colegios, uno siente que el profesor no se ha sentido protagonista de la reforma. Entonces yo les preguntaba por qué. Me ha servido mucho conversar con los profesores que están en la lista de los mejores evaluados, entre paréntesis, ¿no es cierto? Ellos son autoridades que no siempre son consultadas. Y lo que ellos ven es que también hay un riesgo de sobreintervención de los colegios. Por ejemplo, está bien crear una institucionalidad, pero la institucionalidad tiene que estar al servicio del proyecto educativo del colegio, no el colegio al servicio de políticas que emanan de estructuras institucionales. Y yo creo que donde tenemos que poner fuerte el eje es en el colegio. Los proyectos educativos según la realidad de los alumnos y del entorno de los alumnos, colegio por colegio, y la evaluación del profesor, una evaluación no ficticia, como es hoy, de una clase ideal teórica, sino de verdad desempeño y avances en el proyecto educativo de ese colegio. Y ese es el mérito del profesor. Se reflejan resultados objetivos y concretos. Y supone un gran cambio en los métodos de enseñanza y aprendizaje al interior de las escuelas. Formar para el siglo XXI no es lo mismo que formar para el siglo XX.
Ese mundo industrial, lineal, mecánico, frente a un mundo donde todo se inventa lo que no existe. Tú comprendes que es otra imaginación, otra creatividad, otra manera de pensar, otra forma de organizarse en el trabajo. Hay que darle plena libertad al chiquillo creativa, que no es mucho la educación nuestra, que más bien tiende a los promedios. No, aquí requiere los toques de genialidad de los niños, y eso implica metodología, enseñanza, aprendizaje basado en problemas, en resolver situaciones reales. Lo mismo pasa con las evaluaciones. Hay que sacar las evaluaciones estandarizadas que llevan a una falsa medición de calidad. Las pruebas a los niños, digamos, por ejemplo, tal. Claro, porque si... Como el Simpson, por ejemplo, hay que terminar con el Simpson. No sirven de nada. Si miden lo que todos sabemos, que hay alguna sorpresa de un año a otro. Y además te miden por prueba estandarizada. Entonces los cabros aprenden una metodología o una técnica de contestar pruebas estandarizadas. Pero para peor, claro, porque además te induce todo el proceso formativo a lograr un puntaje. Y después lucran con el puntaje que obtiene el colegio promedio. O sea, hay que terminarla y no se reemplaza por otra cosa. No, tú tienes evaluación como es evaluación por solución de problemas, por ejemplo. Ya. Pone al chico en una situación real y ojalá en equipo a resolver problemas, a aplicar conocimiento. En otra de las reformas, a propósito del legado de Michelle Bachelet, la reforma tributaria, por ejemplo, ¿necesita correcciones? Mira, ¿o hay que dejarla operar todavía? No, yo creo que hay que completar el periodo para evaluar después muy objetivamente qué ha pasado. Yo creo que en general ha sido positivo porque igual permitió más recaudación, pero tenemos que ver bien qué pasó con la PYME. Porque el compromiso con las pymes es que no iba a achicar la caja a la pyme. La pyme necesita un poquito de capital para moverse y no caer en la bancarización. Cuando una pyme cae en la bancarización, va a caer en las tasas de interés que son leoninas, porque hay poca competencia en el mercado financiero chileno y se privilegia mucho las grandes empresas sobre las medianas y las pequeñas. Y la pyme, la verdad, tiene problemas de acceso al crédito. O sea, hay que preocuparse de ese aspecto. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó con las pymes? Porque lo que tenemos que asegurarle es que tengan un margen de libertad para poder capitalizar un poquito y moverse sin tener que recurrir a los bancos, entre otras cosas. Y en pensiones, ayer su portavoz, Carol Cariola, estaba en un programa con nosotros acá en el Canal 13 y decía que ella personalmente es partidaria de que no haya más AFP, pero que lo razonable, lo que se puede hacer ahora es apoyar la reforma, así como la está planteando el gobierno, digamos, ¿no? Sí, se puede mejorar un poquito. Vamos a esperar qué es lo que va a plantear específicamente el gobierno. Yo personalmente creo que las AFP fracasaron. En su ideal, ¿usted diría no más AFP? O sea, digo, si pudiera reemplazarlo técnicamente, si fuera posible, ¿terminaría con el sistema AFP? Nosotros estamos estudiando el tema todavía. Yo no quise cerrar ese tema. Hay varias cosas de nuestras propuestas programáticas que están abiertas, porque yo creo que nosotros podemos avanzar hacia un sistema similar al que pasa con la salud. Tú la salud finalmente eliges público-privado dentro de tu posibilidad económica. Digamos, ¿no? ISAPRE-FONASA. En el sistema de AFP tú no tienes esa posibilidad de elección. Yo creo que hay que abrir la posibilidad que el ahorrante tenga más alternativas y pueda elegir. Eso nos despeja incluso muchas dudas. No tiene por qué ser traumático. Tú dices, bueno, dadas ciertas condiciones, la persona puede optar si se queda con el sistema de capitalización individual o pasa a un sistema colectivo, porque lo que en Chile tenemos no es un sistema previsional, es una cuenta de ahorro, pero forzoso y que tú no controlas. Por lo tanto, yo prefiero tener mi cuenta individual. Yo soy metódico, yo soy ordenado. Y si yo hubiese invertido la plata en comprar propiedades, por ejemplo, departamentos, casa, obvio. Porque o sea, las AFP no lo han hecho bien, digo, porque Rodrigo Valdés decía el otro día que lo hacen razonablemente bien. Lo que pasa es que tiene un aspecto que hay que discutirlo, que es otro. Pero en términos de proveer pensiones, yo te digo, cualquier persona... En pagar pensiones no. Exacto, que hubiese juntado esa misma cantidad que tú tienes en el fondo de AFP, lo tuvieras libremente y te compras un departamento, al final de tus días tú vives del arriendo, por decir algo, del departamento. Y eso es más que la pensión. Exacto, es más. Y además te dejas una casa a tus hijos, en herencia. Haz el ejercicio. 100 millones de pesos, ¿cuánto te da en la AFP? ¿Y cuánto te da un departamento de 100 millones? Pero además tienes el departamento, ojo. Entonces yo creo que esos 185.000 millones de dólares que están en el sistema AFP es una cantidad gigantesca. Y mira las pensiones que paga. Estamos con el senador. O sea, no es un buen negocio para el ahorrante. Ahora, ¿por qué hay que tener cuidado? Y ahí entiendo lo que dice Carol y mucho. Y es que
el ahorro nuestro es lo que forma y alimenta el mercado de capitales, Sí. que permite que funcione el sistema financiero para pedir crédito, desde hipotecarios, piden las empresas, pide todo el mundo. Pero también es un fondo que está tendiendo a irse al exterior. Por lo tanto, el ahorro interno no se traduce en inversión interna, sino hacia afuera, porque eso, dicen, da más rentabilidad a los fondos. Cosa que es discutible porque los intereses que están obteniendo son muy bajos. Pero el regulador sí le pone unos ciertos márgenes y una cierta Sí, pero el cantidad 45%. Es mucho. Es demasiado eso. Es mucho. Una anemia te produce eso porque está saliendo energía para afuera. Y a propósito del mercado de capitales... Pero ahí necesitamos, reactivar la economía chilena con proyectos rentables. Y hay. Entonces tú tienes que invertir. El solo ejemplo de las telecomunicaciones es un negocio enorme que viene y donde deberíamos estar metiendo plata de todos los chilenos. ¿En qué proyecto en específico? Hacerlo, bueno, por lo pronto poner a todo Chile en las plataformas digitales. Eso va a ser inevitable. Tenemos 8 o 10 años máximo para estar a ese nivel o perdemos competitividad en todas las esferas. Hoy día el que no está en las redes digitales, el que no está en las plataformas digitales, está perdiendo mucho recursos, dinero y tiempo. Porque incluso el Estado, por ejemplo, todos estos temas de seguridad ciudadana, por decir algo, yo he visto en los países mucho más avanzados cómo lo resuelven con manejo de información. Si el manejar información permite tomar buenas decisiones en todos los ámbitos. Bueno, ni le digo cómo ha funcionado la base unificada de datos, digamos. Por ejemplo. No ha funcionado. Bueno, por eso digo. Entonces, porque tenemos tecnologías que nos fuimos quedando atrás. Chile en eso avanzó mucho, hay buena inversión, hay harto proyecto, pero el ritmo que llevan otros mucho más. Entonces nosotros tenemos que dar un salto cualitativo y ahí tú puedes invertir recursos de todos los chilenos y lo haces partícipe de lo más moderno de las tecnologías del siglo XXI, que son las redes digitales y los sistemas informáticos, la manera de tomar decisiones cuando manejas información en todos los ámbitos, eso en ciencia, en educación, eso por la vía de hasta en seguridad ciudadana. ¿Por la vía de crear una empresa estatal? No, eso lo puede hacer por... invirtiendo en negocios de privados que le generen acceso a plataformas digitales a todos los chilenos. A través de inversión público-privada, te genera las plataformas y después se prestan servicios a través de las plataformas. ¿Y qué va a hacer un gobierno de Alejandro Guillé, senador, para crecer, para que la economía crezca? Bueno, nosotros tenemos varias áreas claves. Primero, agilizar proyectos de inversión en infraestructura. Lo que estamos hablando es infraestructura de conectividad. Segundo, tiene que modernizar los puertos, los pasos fronterizos. Todavía falta mucho en materia de carreteras internas. El caso de la Araucanía, que está muy al margen del resto del avance del país. Después tú tienes que mejorar los sistemas de comercialización. La digitalización te vincula con eso. Los nuevos áreas de negocio. Después el cambio climático que se está produciendo en Chile está dando también, curiosamente, oportunidades. Fíjate cómo toda la industria de la fruta y de los vinos se está trasladando al sur. Se va corriendo al sur. Ahí tú tienes una enorme posibilidad de diversificación productiva. Antes todos hablaban bosque, o mejor dicho, plantaciones, que además genera todos los problemas hídricos, que por lo tanto hoy día eso empieza a tener dudas de viabilidad en la forma que lo estamos haciendo. Entonces tienes la posibilidad de hacer reconversión productiva, pero con diversificación de productos, no depender de tan pocos productos como Chile. Nosotros dependemos de 6, 7 productos, no dependemos mucho más. A propósito Entonces tú tienes un gran cambio y eso genera empleo, diversifica la propiedad, democratiza, por lo tanto, la propiedad. Es bien interesante las oportunidades que se nos están abriendo. Turismo también. De infraestructura, ¿tiene pensado un fondo de infraestructura, un monto de ese plan de infraestructura? No, se puede llegar a 20.000 millones de dólares. En el fondo depende hasta dónde estás dispuesto a llegar nomás. Pero estamos todos al conteste que hay la necesidad de crear este fondo también con aporte público-privado y financiar las grandes inversiones que el país necesita y puedes dar un salto cualitativo muy rápido. Lo que nos hemos demorado es la validación de los proyectos. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo mucho demora en validar cualquier proyecto que pasa por estudio de impacto ambiental, que es un proceso muy lento y engorroso. Y además obliga a las empresas, claro, porque las empresas tienen que avanzar mucho metiendo plata hasta al momento que le dicen sí o no al proyecto. Y entonces tiene que ser al revés. Una validación rápida, decir, bueno, el proyecto es válido, no es válido, cumple con ciertas normas generales, siga adelante y mejore tales cosas. Pero le tienes que dar una señal temprana, porque si no pierdes años y mucha plata
en la factibilidad que no tiene certeza que te la van a aprobar. Es lo que le pasó a la gente de la minera Dominga, por ejemplo. Por ejemplo, pues, ¿Qué si debería hacer el Comité de Ministros ahí? bueno, lo que tiene que hacer el Comité de Ministros es ir a la descentralización del país, de manera que cada región defina un uso equilibrado del territorio, las vocaciones económicas de cada región, define las áreas donde se quiere hacer determinados tipos de inversión, Ya, pero en ese de caso manera eso que el estaba privado... definido, eso está definido con todos los permisos y finalmente el Comité de Claro, Ceremi porque en regional Chile lo... el problema que se nos produce en regiones es que los proyectos van proyecto a proyecto. Entonces se va definiendo el uso del territorio contra proyecto y eso debe hacerlo el Estado. Ya, el pero Estado en el caso específico de Dominga, ¿usted cree que el Comité de Ministros debería hacer qué? Yo creo que lo que tenemos que cambiar es la manera como se está haciendo el desarrollo en las regiones. Porque no puedes meter una empresa que genera un ambiente en un área turística o en un área, qué sé yo, que tiene otros fines. Por eso te digo, en regiones, ¿cómo lo vemos nosotros en regiones? Lo que nosotros vemos es que en vez de haber un uso racional del territorio, con una planificación previa que defina las reglas y las vocaciones, de manera que el privado sabe dónde y bajo qué condiciones invierte, es el privado que proyecto a proyecto te va definiendo el desarrollo. Ejemplo, las ciudades. La industria inmobiliaria te ha definido cómo se desarrollan las ciudades y te produce atochamiento, te produce inseguridad ciudadana, un tremendo problema de edificios de departamentos que están poco menos que mirándose a lo largo de la ventana, sin ningún estándar de calidad de vida. En cambio, si el Estado o el municipio o el gobierno local te definen las reglas del juego, el privado se somete, sabe cuáles son las reglas del juego y hace su inversión dentro de un proyecto debatido socialmente, validado socialmente y después no tiene trabas. Porque el problema es que la traba porque el ciudadano ve las externalidades negativas en un sistema centralizado como el nuestro, pero los impuestos se pagan en Santiago. Entonces no tiene ningún interés en regiones de estar aceptando inversiones, te las están frenando y por eso que se demoran. Pero la planificación previa del uso del territorio hace que la vocación de la región está definida. Y que ya se más claras las decisiones, digamos. Entonces el privado va a la segura. Oiga, a propósito de cifras, ¿cómo encuentra las cifras de las encuestas? Que no son muy halagüeñas, digamos, para usted. En Chile no hay ninguna empresa encuestadora que me dé seriedad porque no puede ser que haya tanta diferencia entre uno y otro. Y segundo, la consulta de la semana pasada se demostró lo que vengo diciendo hace meses. Un candidato que parecía con 2 o 3 puntos le gana a otro que parecía con 3 veces más apoyo. Explícame eso. ¿Qué está pasando? Que las encuestas no miden, no predicen nada. Al revés, predicen al revés. Los candidatos que aparecían sin ninguna posibilidad incluso no solo duplican al otro, sino que además se los copian a todos los que forman una coalición. Ejemplo, Osandón. Sacó más votos él que todo... Y las encuestas no fueron capaces de preverlo. Pero además le daban una votación ridícula y siempre a la baja. Entonces, ahora, yo no voy a hacer suposiciones e intenciones, pero las encuestas se usan para generar estados de opinión, subir candidato, bajar candidato, poner temas, sacar temas. O sea, hay una manipulación de la opinión pública, pero esta vez se demostró con las primarias todo lo que estaba diciendo hace muchos meses. O sea, el famoso estancamiento de Alejandro Guillé, ¿usted lo descarta? Yo lo descarto. Yo creo que hay mucha sorpresa cuando venga la elección, igual que la hubo aquí en las primarias. ¿Y el alza de Beatriz Sánchez? Yo creo que Beatriz ha hecho un espacio, pero no fue el Frente Amplio de lo que todos suponían. Ellos mismos lo han reconocido. Para la otra. Estuvieron lejos de lo que ellos mismos se plantearon. Y por eso que han hablado de que hay que madurar el proyecto, que todavía tienen que trabajar más. Eso no es una alternativa todavía. Yo creo que es todavía una opción incipiente. Ahora pueden crecer durante la campaña sin duda, pero requiere más maduración. Es mi sensación, ¿no? Además, ellos sabrán cómo lo hacen. Oiga, ¿cómo le cae cuando se lee tantos artículos sobre los problemas de los partidos y las críticas de los partidos a su campaña? Bueno, demuestra que estamos tratando de producir un cambio. Si todos fueran flores, quiere decir que está mal. Porque el caballo por Covea hizo usted. Claro, porque si tú ves que, a ver, todo es armonía, quiere decir que no estás haciendo nada nuevo, estás haciendo lo convencional. Y yo creo que nosotros necesitamos en Chile cambiar la política. Oiga, sobre todo el mundo independiente, el mundo ciudadano. Y que la política salga de los palacios y se vaya a la gente. Oye, si la gente tiene cosas muy sensatas. Pero aquí no confían en la gente, en el ciudadano común y corriente. ¿Los partidos no confían? No.
Tú ves cómo les escandaliza. Cuando yo digo, estoy recorriendo Chile, no, a Chile hay que mirarlo desde arriba. ¿Qué de arriba? Si lo han mirado de arriba hace unos cuantos años, ¿y cuáles son los resultados? Hay insatisfacción de la gente. La democracia del siglo XXI no es la democracia del siglo XX. El siglo XX es representativa. Y los partidos eran los que absorbían la soberanía a través del voto. ¿Y cómo es? Hoy día el ciudadano quiere participación. Quiere ser no solo un votante, quiere intervenir cuando cualquier proyecto le afecta a su vida cotidiana, el ciudadano sale a manifestar y quiere tener algo que decir. Por eso que es necesaria la descentralización del país y la democratización a nivel de las regiones, de la toma de decisiones, para que los ciudadanos, junto con sus autoridades, incluidos los partidos políticos, definan la vocación de cada región de Chile. Entonces los proyectos son armoniosos con un proyecto de desarrollo, no con una espontaneidad que se va dando según los grupos, la capacidad de presión de los grupos de interés. La portavoz del gobierno dijo ayer que Sebastián Piñera nunca estaba a la altura de un estadista. ¿Qué le parece? No, a mí no me gusta descalificar a las personas porque yo creo que todos tienen su mérito y sería absurdo. En general... No. Y su vocera dijo ayer, si no le gusta la delincuencia, no vote por un delincuente. Eso dijo Carol Cariola ayer. Y uno de los panelistas saltó en la silla y lo atribuyó a Piñera. Ella nunca dijo quién era. Fue el defensor de un candidato que saltó, pero como resorte. Ahora yo estaba ahí, era más o menos claro. Bueno, pero ¿por qué asoció la idea si tú hasta que se quedara callado? ¿Le gustó la frase o no? Yo soy de muchas frases. No me haga decir frase a mí. Oiga, lo último, sí, eso sí le quiero preguntar. Tiene ahora una pauta con los papás de una niñita trans y justo está este tema del bus de la libertad. ¿Usted sería partidario de prohibir que estuviera el bus de la libertad? El famoso... No, yo nunca, a mí no me gusta prohibir. Yo soy periodista y tengo esa vocación de libertad y que todo el mundo plantee, pero la creo profundamente equivocada y prejuiciosa. En todo caso, esta reunión con esta familia es privada, no es un punto. Es que aparece en la pauta. Más que raro, porque yo pedí que fuera privado, pero bueno. Pensé que iba También a en la Araucanía tuve muchas reuniones con familias por tema de derechos vulnerados de niños y no, esas cosas... no me gusta hacerlas públicas porque yo creo que son más bien entender problemas, conversarlo con la familia, dar un poquito de aliento. Y la teníamos planificada hace rato y la habíamos postergado un par de veces. Entonces fue cuando estábamos discutiendo en el Congreso los temas del proyecto de ley de identidad de género. Y ahí fue quedando por todo esto de la misma campaña, que el asunto de la firma. Pero en fin, sí, vamos a tener una reunión y... He tenido varias en referencia, de distintos tipos, sobre todo con niños vulnerados en Chile. ¿Qué le parece todo lo que pasó en el Sename la semana pasada, con el informe? Mira, pasó con lo que, desgraciadamente, esto es una autocrítica a nosotros los mismos parlamentarios. Tú no puedes hacer una investigación de un tema tan complejo y serio para después querer descargarse toda la responsabilidad en una persona. Ahí hay muchos responsables. Entonces... no me pareció que eso fuera a resolver el problema, lo iba a transformar en campo de batalla. Y en segundo lugar, yo creo que ahí tenemos un gravísimo problema con la vulneración de los niños y no solo en el Sename. Yo durante 11 años trabajé en una ONG que trabajamos con niños vulnerables, en World Vision. Recorrí sobre todo las 8ª y 9ª región, sobre todo ese Chile profundo, ¿no? Donde hay más vulnerabilidad, más pobreza. Y yo creo que merece de parte de la clase política más seriedad. Esos son temas de Estado, temas de sensibilidad humana. Entonces empezar a tratar de sacarse ventaja unos a otros o deslizar responsabilidades en uno, me parece que algo que partió muy bien se terminó desperfilando. Senador Alejandro Guille, muchísimas gracias por la gentileza. No, al contrario, muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso a la radio Tele 13. Muy bien, la pausa, estamos de vuelta. Ya seguimos junto a Iván Valenzuela en Mesa Central de Tele 13 Radio.